algunas recomendaciones de estas personalidades que nos acompañan y que vale la pena escucharlos, porque les digo, el destino no lo tenemos comprado, y tarde o temprano más de algunos de ustedes seguramente será alguien importante en la administración pública. De hecho, quiero reiterarles, por circunstancias de, hay una egresada de administración que es diputada, que bueno, le invitamos por una cuestión familiar, personal no pudo, pero bueno, es un ejemplo de que también hay terreno fértil para que ustedes puedan ejercer su habilidad profesional. ¿Cuál sería más o menos el tono o también la idea de este panel? En principio, también les vamos a pedir, pues obviamente, que nos den una breve remembranza de cuál es su experiencia, cuál es su camino, cuáles son, digamos, la forma de cómo ellos, a través de sus liderazgos personales, sus relaciones, cómo han iniciado en la participación de la política. Lleva 5 veces, algo así. Y eso denota algo muy interesante. Eso denota que hay valores profundos de esta personalidad que seguramente debe ser un ejemplo para nosotros, no solo en la acción pública, sino como seres humanos. Y bueno, disculpen por esa diferenciación, pero vale la pena reconocerlo. Ahora sí, vamos iniciando con con cada uno puede tomar libremente también, digamos, la palabra, de acuerdo a como yo lo considere, y que bueno, vayan exponiendo esos principios o esos valores que se recomiendan para que el muchacho pueda participar en actividades políticas, háblese digamos, en la política propiamente, para la acción pública, en aspectos de liderazgo sindical, en aspectos de liderazgo estudiantil, etc. Esa sería, digamos, más o menos la idea. Así que les dejo la palabra y adelante, pueden tomar la que sea. Porque desde ahí inicia la política y empiezas a crear esos valores de liderazgo, desde que te visualizan y te sientes como pez en el agua cuando eres la tesorerita de tu salón, cuando pasaste a la secundaria y eres jefa del grupo, y cuando sigues avanzando y eres la presidenta de la sociedad de alumnos, y cuando llegas a la preparatoria y decidiste organizar el red cultural que corresponde. Hubo quien dijo, sí voy, Raquel, vamos, entonces sí, porque sí, te acuerdas de lo que hicimos y porque sí lo vamos a lograr. Y llegas a la universidad y entonces vamos al consejo estudiantil, te empiezas a mover, te empiezan a visualizar, cuenta un voto, porque vamos a hablar claro realmente. Y ahí hay un liderazgo. Su servidora inició así, siendo tesorera en la primaria. Esos fueron mis primeros pasos. Posteriormente decidí estudiar los lineamientos de 3 partidos políticos en ese momento. Estuve y hice presencia en los 3 partidos políticos y tomé una determinación personal. Ningún partido político, desde mi punto de vista, es malo ni es bueno. Es una institución, pero yo tomé una determinación personal de seguir los lineamientos que más me convencieron. Así empecé la política. Posteriormente, en mi comunidad termino mi carrera, me incorporo a mi comunidad y seguimos organizando los jefes de manzana. Eso es política. Desde ahí empieza la política con una servidora. Posteriormente ya ocupar puestos dentro del comité ejecutivo municipal. Primero fui secretaria, después fui presidenta, después sigo como consejera municipal, voy por la consejería estatal. Soy una persona que no tiene muchísimos años en la política, pero ya de lleno, pero así inicié. Y yo aquí veo a cientos de líderes con esas capacidades.
además de que se está construyendo. La educación y la preparación es fundamental para los tiempos y para iniciar en cualquier campo, y específicamente en el arte de servir, como es la política. Gracias. A este panel político tan importante, y agradezco a mis compañeros también. Inicio mi líder, diputado Marco Polo, mi homóloga, con mucho cariño la saludo, secretaria de Islam, mi presidente municipal con toda la experiencia que ya para nosotros se repite, presidente Comatlán, y nuestro expresidente de aquí del municipio, Luis Felipe Herrera, y a ustedes reconocerles y agradecerles también la participación aquí en este panel político que para mí y para todos ustedes es tan importante. Decirles, como dice nuestra compañera, la política la llevamos todos, todo el tiempo. No necesitamos ocupar un cargo público para ser políticos. La política la hacemos desde pequeños en el salón de clase, la relación que tenemos y los acuerdos que tomamos como compañeros, con nuestros profesores, en nuestras casas, con sus familias, con sus padres, con sus hermanos, eso es política. Ahora, cuando nos gusta servirle a la sociedad, servirle a todos ustedes, participamos ya dentro de una administración o dentro de un cargo público. Yo les quiero decir, yo a mi edad he tenido la dicha y gracias al voto de todos ustedes he participado como regidor a mis 25 años de edad. Inmediatamente después, mi presidente municipal me da la confianza para ser secretario general del ayuntamiento aquí en el municipio, en donde llevo sus órdenes. Agradecerles a todos ustedes. Sé que esta es una introducción, una plática de la política y va encaminada a la administración. Y aquí, en la política, como servidor público, la administración pública, con su principio legítimo, es administrar los recursos de todos y todas los ciudadanos de los municipios y de la federación. Desde aquí partimos y esperemos que podamos estar platicando y resolviendo algunas dudas que ustedes les pueden ir haciendo. Muchas gracias. Gracias, es una fecha porque yo entré aquí en el año 1979 y regresé en 1984. Soy de la sexta generación. Yo regresé de aquí a los 30 años. Siempre se me hacía difícil estudiar y yo siempre quise jugar con un sueño, un proyecto de vida de ser ingeniero. Gracias a Dios se dio que aquí estaba nuestro base de estudios, lo logramos. Y así como no hablamos con ellos de política, sí es cierto, se nace jugando y queriendo hacer las cosas, pero hacerlas bien. Quiero decirles que aquí fui vicepresidente de la Ciudad de Alumnos y que formamos en aquel entonces la primera sociedad de alumnos, ya que en aquel entonces había un consejo estudiantil que llamaba a los jefes de grupo y hacían lo que querían. Y nosotros nos organizamos como jóvenes diciendo que lo mejor para la escuela, el TEC, era que hubiera una ciudad de alumnos. Pero hoy más atrás, en secundaria, fui presidente de la ciudad de alumnos. En la prepa, fui vicepresidente. Egreso, que voy a trabajar de maestro. Soy maestro jubilado de una secundaria técnica de Jiquipan, 30 años de servicio. Ahí fui 4 años presidente del Comité de Padre de Familia y fui dirigente sindical. ¿Cómo llego a la política? Ya en forma a una presidencia municipal. Pues te nace cuando tú quieres hacer un cambio. Cuando ustedes quieren ver lo que está pasando en su comunidad, dicen, esto no me agrada, hay que hacer algo. Y entonces ahí corría el año 95-96, cuando se me invita a participar como regidor. Acepté, porque quería hacer un cambio, ganamos, fui regidor, pero luego el presidente me dice, oye, ¿cómo te gustaría que la policía de Jiquipan fuera? Pues diferente a como está. Con todo respeto, en aquel entonces la policía del municipio usaba la pistola bajada aquí al 5. Usaba sombrero, con todo respeto para la gente que usa sombrero. Yo decía, eso no puede ser. En Jiquipan tiene que cambiar las cosas. Entonces me dice, pues qué bueno, porque quiero que tú seas el director de seguridad pública. Entonces viene a mi mente, ¿cómo yo, un ingeniero egresado del TEC, voy a aceptar el cargo de director de seguridad pública? Lo hice con mucho gusto. Logramos el objetivo y la meta, la planeación.
cambió la imagen de la policía. Se llevó a la policía a las escuelas, se uniformó, tuvimos escolta, no logramos la hora de guerra. Y ahí viene el que la gente se fije en ti y te pida más, porque la gente hay que hacerle mucho caso. Yo ahí aprendí mucho en la policía, fui policía. Atendí mucho a la gente y la escuché y aprendí mucho. La gente se fijó, contendimos en una elección con la presidencia municipal de Gilpan, la perdimos. Pero la gente siguió, creyó en nosotros hasta lograr ser presidente de Gilpan en el año 2002-2004. Mi compañero Enrique también en ese entonces fue presidente municipal. Entonces en la política, jóvenes, hay muchas cosas, hay mucha juventud, hay mucha gente que está ahí. Recuerdo algo muy importante que quiero decirles como administradores. En aquel entonces, la presidencia municipal de Jiquilpan, no había la figura del contralor. Se impulsó con el gobierno de Lázaro Cárdenas Martel. No tenemos en mente aquí pensar meter ahí. Llega un joven egresado del TEC, que ahora es maestro de Cebedes, presentó sus documentos y él logró ser el contralor de una presidencia municipal. Ustedes jóvenes están abiertos a hacer política, a organizarse y salir adelante. En mi trayectoria, después de jubilado, se me da la oportunidad de trabajar en la campaña del ingeniero Silvano Herrera. Y hasta a partir del año pasado, de junio, se me oferta algo de trabajo en lo político o en lo educativo. Hasta en lo educativo, porque me gusta la educación, me gusta el contacto con los jóvenes, y fue por eso que llegué al puesto en la UCE como secretario de Planeación. Aquí estoy a sus órdenes para poder ayudarles. Gracias.